Era un día sombrío. El cielo parecía más oscuro de lo habitual y una sensación de inquietud se apoderaba del monte Gólgota. En medio de la multitud que presenciaba la crucifixión, había un hombre. No era simplemente un espectador más, era un soldado romano, un centurión. Acostumbrado a la guerra, al dolor y a la muerte, este hombre tenía un corazón endurecido por la violencia de su rutina. Como líder de 100 soldados, su misión era clara: asegurarse de que otra ejecución se llevara a cabo sin interrupciones. Para él, aquel era solo otro día normal de trabajo, otra crucifixión, otra demostración del implacable poder de Roma. Pero ese día, algo diferente estaba por suceder, algo que jamás olvidaría. Lo que este centurión no sabía era que el hombre clavado en la cruz frente a él no era un prisionero cualquiera. No solo llevaba consigo acusaciones de blasfemia hechas por los líderes religiosos, sino también el destino espiritual de toda la humanidad. En este video vas a seguir la jornada de este soldado romano que comenzó el día como un verdugo y lo terminó transformado por la fe. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo la cruz no solo marcó aquel día en el Gólgota, sino que sigue impactando vidas hasta hoy. Antes de empezar, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like. Así, juntos, podemos compartir este mensaje de esperanza y fe con aún más personas. Para un centurión romano, el deber estaba por encima de cualquier emoción. Eran conocidos por su estricta disciplina, su lealtad inquebrantable al imperio y su habilidad para liderar a 100 soldados en las situaciones más extremas. El soldado encargado de supervisar la crucifixión de Jesús no era diferente a otros centuriones. Ya había enfrentado sangrientas batallas y presenciado innumerables ejecuciones. Para él, una crucifixión era simplemente otro deber, brutal, pero necesario para mantener el orden impuesto por Roma. Sin embargo, aquel viernes, algo parecía diferente. Mientras observaba al prisionero que estaba a punto de ser crucificado, el centurión notaba algo que no podía explicar. Jesús no se comportaba como los demás condenados. No gritaba, no maldecía a sus verdugos, ni suplicaba desesperadamente por su vida. Al contrario, caminaba con una dignidad que desconcertaba al soldado. En el pretorio, el centurión vio cómo los soldados se burlaban de Jesús. Le colocaron una corona de espinas en la cabeza, lo golpearon con un bastón y le dijeron con tono burlón: «Salve, rey de los judíos». Aquella escena era común antes de las crucifixiones, pero el comportamiento de Jesús era cualquier cosa menos común. Soportaba todo en silencio, sin odio ni resistencia. Ahora imagina, mientras Jesús cargaba la cruz por las estrechas calles de Jerusalén, tropezando bajo su peso, el centurión observaba cada movimiento con atención. Ya había comandado muchas ejecuciones y sabía que, en general, los condenados luchaban hasta el último momento, resistiéndose al cruel destino que les esperaba. Pero Jesús era diferente. Su calma desafiaba toda lógica y comenzaba a tocar el corazón del soldado, quien debía mantenerse imparcial. Aún así, el centurión hizo lo que debía hacer. Dio la orden para que Simón de Cirene ayudara a Jesús a cargar la cruz. Para el soldado romano, aquello no era un acto de compasión, sino una decisión práctica: asegurarse de que la ejecución se llevara a cabo según lo planeado. Pero en su interior comenzaba a surgir una pregunta: ¿quién era ese hombre que, incluso en medio del dolor, parecía tan inquebrantable? Mientras el centurión continuaba con su tarea de supervisar la ejecución, el silencio de Jesús era constantemente interrumpido por los gritos de la multitud. Algunos se burlaban, otros lloraban. La división era evidente. Mientras los líderes religiosos alimentaban el odio,
Pequeños grupos observaban con lágrimas en los ojos, impotentes ante aquella escena. Cuando llegaron al Gólgota, el lugar llamado Calvario, Jesús fue clavado en la cruz y levantado entre dos ladrones. El centurión, como siempre, permanecía firme, observándolo todo con atención. Ya había presenciado de todo en su carrera: gritos de desesperación, prisioneros intentando resistirse, blasfemias de hombres en agonía. Pero Jesús era diferente. No maldecía, no se resistía. En su lugar oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras resonaron en la mente del soldado. Perdón, perdón para quienes lo estaban crucificando, para los soldados que dividían sus ropas echando suertes como si todo fuera un juego, para la multitud que lo insultaba sin piedad. El centurión comenzaba a sentir algo que nunca había experimentado antes. La oración de Jesús parecía atravesar la barrera emocional que había construido a lo largo de los años. No estaba simplemente observando una ejecución, estaba presenciando algo mucho más grande. Entonces algo aún más extraño ocurrió. El cielo, que hasta entonces se sentía cálido y sofocante, se oscureció repentinamente. Era mediodía, pero una oscuridad sobrenatural cubrió todo el lugar, como si la misma creación estuviera lamentándose. Durante 3 horas, el mundo pareció estar de duelo. El centurión sintió el peso de esa atmósfera inusual. Trataba de mantener la compostura frente a sus hombres, pero era imposible negar que algo extraordinario estaba ocurriendo. De repente, la tierra tembló violentamente. Las rocas se partieron. El miedo se apoderó de todos los que estaban allí. El centurión miró a Jesús en la cruz. A pesar de tanto sufrimiento, aquel prisionero mantenía una serenidad que desafiaba toda lógica. Y entonces, con un último clamor, Jesús entregó el Espíritu. La tierra tembló y el velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba abajo, como un signo visible de que algo grandioso estaba sucediendo. El centurión, en estado de shock, sintió en cada fibra de su ser que había presenciado algo divino. La pregunta que lo atormentaba era: ¿quién era realmente este hombre? A medida que la crucifixión alcanzaba su momento más angustiante, el centurión continuaba observando a Jesús con una mezcla de incredulidad y admiración. En medio de los gritos y burlas, escuchó a Jesús hablar nuevamente. Esta vez, él confiaba el cuidado de su madre al discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Incluso colgado en la cruz, enfrentando dolores inimaginables, Jesús no mostraba odio ni desesperación. Su preocupación no era por sí mismo, sino por los demás. Mientras tanto, la multitud seguía burlándose. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Algunos líderes religiosos gritaban: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Incluso los criminales crucificados junto a Jesús se unieron a las ofensas. Ese momento no era solo un sacrificio físico, sino una demostración de amor y entrega incomparables. Pero Jesús seguía en silencio. Su calma no era de resignación, sino una fuerza que el centurión no lograba comprender. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de inclinar la cabeza y morir. Para el centurión, parecía que el tiempo se había detenido. Sintió algo inexplicable: la oscuridad, el terremoto, el velo del templo rasgado. Todo parecía un grito de la naturaleza declarando que ese hombre no era común. La frase de Jesús: Padre, perdónalos, resonaba sin cesar en la mente del centurión. ¿Quién sería capaz de ofrecer perdón en medio de tanta brutalidad? ¿Quién podría mostrar tanto amor por quienes lo estaban matando? Algo dentro de él comenzó a cambiar. La dureza que lo definía como soldado romano se estaba quebrando.
Fue entonces cuando, ante todo lo que vio y escuchó, el centurión declaró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Al decir esto, el centurión no solo reconoció algo mucho más grande que él, sino que también rompió con todo lo que había aprendido como soldado romano. Para él, la fuerza significaba la imposición del poder y la obediencia ciega a las órdenes. Pero, al pie de la cruz, vio algo totalmente diferente. Una fuerza que provenía de la humildad, del sacrificio y de un amor sin condiciones. Esa declaración no fue solo una reacción a los eventos sobrenaturales que presenció. Fue la conclusión de todo lo que vivió ese día. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón, su dignidad incluso en medio de la tortura. Era como si, por primera vez, el centurión pudiera ver más allá de la brutalidad de su función. Después de ese día, nunca volvió a ser el mismo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el centurión permaneció allí, en el mismo lugar, mirando al horizonte, con la mente llena de preguntas y el corazón pesado. Había comenzado el día como un ejecutor, alguien que seguía órdenes sin cuestionarlas. Pero ahora se sentía un hombre completamente diferente. La declaración que hizo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, no fue un comentario impulsivo. Fue una confesión profunda, nacida de lo que vio y sintió. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón y los signos sobrenaturales a su alrededor destruyeron todo lo que él creía sobre la fuerza y el poder. Comenzó a reflexionar sobre su papel en ese evento. Supervisó la muerte de un hombre que no mostró culpa ni maldad. Por el contrario, Jesús demostró una compasión que el centurión nunca había presenciado antes, ni siquiera en sus muchas campañas militares. Al regresar a casa esa noche, el peso de la culpa lo acompañaba. ¿Quién era ese hombre al que ayudé a crucificar? ¿Por qué pidió perdón por mí? Estas preguntas consumían su mente. El día que debería haber sido solo otra rutina, sombría se convirtió en un parteaguas en su vida. En los días siguientes, el centurión luchaba con un torbellino de emociones. Las palabras de Jesús aún resonaban en su mente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No podía olvidar el impacto de esos eventos. Incluso en medio de sus obligaciones militares, era atormentado por una sola pregunta: ¿cómo alguien enfrentando la muerte podía mostrar tanto amor y misericordia? Más tarde, comenzaron a circular rumores de que la tumba de Jesús estaba vacía. Algo despertó en su corazón. Escuchó historias sobre apariciones del hombre que había visto morir en la cruz. Estos relatos solo reforzaron el sentimiento de que había presenciado algo que trascendía la historia, algo eterno. Los días que siguieron no trajeron alivio. Continuaba pensando en los eventos del Gólgota y en las palabras de Jesús. Algo dentro de él lo impulsaba a buscar respuestas. Sabía que no podía seguir siendo el mismo hombre de antes. La dureza de su corazón, construida en años de batallas y ejecuciones, comenzaba a desintegrarse. Al escuchar más rumores sobre la resurrección de Jesús, el centurión no se sorprendió. En el fondo, ya sabía que ese hombre era diferente. La idea de que la muerte no fue el final para Jesús solo confirmó lo que sentía. Para el centurión, ese evento marcó el inicio de un nuevo camino. Ya no era solo un soldado romano. Ahora era alguien tocado por la gracia divina. Alguien que por primera vez comenzaba a entender el verdadero significado de la fe, el perdón y la redención. Ahora reflexiona. La historia del centurión romano nos enseña una lección poderosa. Nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Ese hombre, endurecido por la brutalidad de la guerra y acostumbrado a la violencia, tuvo su corazón transformado al presenciar la muerte de Jesús.
Comenzó el día como un ejecutor, pero lo terminó reconociendo la divinidad de Cristo. Así como el centurión, todos somos invitados a reflexionar sobre el impacto de la cruz en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús no fue solo un evento histórico, fue un acto eterno de amor y redención. Su muerte abrió el camino para que todos nosotros, independientemente de nuestro pasado, errores o dureza de corazón, podamos reconciliarnos con Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso de fe. Permite que la transformación que vivió el centurión inspire tu propio camino espiritual. Recuerda, la cruz no es solo un símbolo de sacrificio, sino una invitación para encontrar el verdadero amor y la redención. Así como el centurión tuvo su vida transformada, tú también puedes experimentar esa misma transformación hoy. Por último, si lo deseas, hazte miembro de este canal. Deja tu like y suscríbete. Tu contribución nos ayuda a llevar este mensaje de fe y esperanza a más personas. Por hoy es todo. Que Dios te bendiga.